Palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. No comió nada en aquellos días, y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregado y se lo doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabado todo género de tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Palabra de Dios. Hacemos, Señor, nuestro acto de fe en tu presencia espiritual y adorable aquí en medio de nosotros. Queremos darte gracias por todas las manifestaciones de tu amor, Señor. Y hoy de nuevo te damos gracias por nuestra vocación sagrada. Tú nos llamaste, Señor, por puro amor, no lo merecíamos. Nos hemos reunido, Señor, con el deseo de reflexionar a la luz de tu palabra sobre tu plan amoroso sobre cada uno de nosotros y sobre la respuesta que debemos dar a tu amor. Te pedimos, Señor, que derrames todas tus bendiciones sobre nosotros en este retiro. Yo te pido, Señor, que pongas tus palabras en mis labios, que pongas mucha luz en todas nuestras inteligencias, mucho amor en todos nuestros corazones y un firme deseo, Señor, en nuestra voluntad de servirte, de glorificarte, de amarte todos los días, más y más, con el amor de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, la protección maternal de María, que ella, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por todos nosotros. Yo creo que, estando como estamos en el tiempo de Cuaresma, es bueno que reflexionemos sobre esta permanencia del Señor lleno del Espíritu Santo en el desierto, su entrega a una oración intensa, a un ayuno prolongado de 40 días, y a su encuentro con el demonio en la tentación, y la victoria que con la fuerza del Espíritu Santo consigue el Señor sobre el diablo. El texto que leímos de San Lucas empieza con una afirmación en la cual nosotros a veces no nos detenemos como es debido
y que es la clave para entender todo el ministerio del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán. Si nosotros no le damos la importancia debida a esta unción plena que recibe Jesús en el Jordán, no entenderemos muy bien el ministerio del Señor y luego su papel total en la Iglesia. En el Jordán se realiza la gran unción del Espíritu Santo en Cristo. Desde ese momento Él es verdaderamente el Cristo. Cristo quiere decir el ungido. Pero recibe una unción en plenitud. Lleno del Espíritu Santo se volvió del Jordán. Recordemos que el día de Pentecostés, San Pedro pronuncia el gran querigma, el gran anuncio de aquellas verdades fundamentales que son las que deben decidirnos por el Señor. Pedro anuncia cómo el Señor Jesús fue llevado a la muerte por los judíos, pero resucitó al tercer día, fue resucitado por Dios, dice San Pedro. Y ese Jesús muerto y resucitado es proclamado por el Padre, Señor y Cristo. A veces el querigma lo reducimos a esos 3 puntos: Cristo murió, segundo, Cristo resucitó, y tercero, fue constituido Señor por el Padre. Pero el querigma hay que completarlo como Pedro con esas palabras: fue constituido Cristo, es decir, fue ungido por el Espíritu Santo. Y ese Cristo, ungido en plenitud por el Espíritu Santo, es el que unge precisamente con ese mismo Espíritu a su Iglesia. Nosotros somos Cristos, somos cristianos desde el bautismo. ¿Por qué? Porque ese día nosotros recibimos la misma unción que recibió Cristo en el Jordán. En el Jordán, no a través del bautismo de Juan, que era únicamente bautismo de conversión, sino al salir del agua y estando en oración, como nos dice San Lucas, recibe la unción plena del Espíritu Santo. Desde ese momento, Él, el Cristo, obrará siempre, como lo veremos ahora más detalladamente, bajo la guía del Espíritu Santo, y obrará siempre con la fuerza del Espíritu Santo. Pero Cristo, o sea, el ungido por el Espíritu, derrama su Espíritu sobre la Iglesia. Y esa primera efusión del Espíritu Santo la recibimos nosotros el día de nuestro bautismo. Desde ese día nosotros somos cristianos, es decir, ungidos. Y es que a una cabeza ungida como es Cristo debe corresponder un cuerpo ungido. Y es donde vemos nosotros la presencia del Espíritu Santo en el Cristo total, en la cabeza que es el Señor, a quien unge en plenitud, y luego en nosotros, los miembros de su Iglesia, cristianos o Cristos, es decir, ungidos por el mismo Espíritu Santo. Nunca ustedes contemplen al Espíritu Santo como a un lado de Jesús. Contémplenlo en Jesús. Jesús está lleno del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es llamado varias veces en San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos, el Espíritu de Cristo.
Es el Espíritu de Jesús porque está plenamente en Él y desde allí se nos comunica. El que nos da el Espíritu Santo es el Padre, pero el Padre nos lo da por medio de Cristo. O sea que Cristo ha sido ungido plenamente por el Padre para que de esa unción plena podamos participar nosotros. Yo quiero insistir en este punto porque para muchas de ustedes quizás el Espíritu Santo sea como un añadido en la vida cristiana y un añadido a veces también en Cristo. Nuestro Señor es el Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Recuerden que cuando Pedro hace la profesión de fe, le dice, tú eres el Cristo de Dios. Y esa confesión la hace Pedro iluminado por el Padre. No han sido ni la sangre ni la carne quienes te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la gran visión que da el Padre acerca de nuestro Señor. Es el Cristo de Dios. O sea, el Verbo encarnado ungido por el Espíritu Santo y ungido en plenitud. Cuando nosotros nos llamemos cristianos, cuando recordemos nuestro bautismo, recordemos que este título y este sacramento deben corresponder a una gran realidad, la presencia y la acción del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros nos asemejaremos a Cristo en nuestra cabeza en la medida en que seamos Cristos, es decir, en la medida en que estemos ungidos por el Espíritu Santo. Y enseñemos mucho esto a los jóvenes, a los miembros de los grupos de oración, a todas las personas. Nuestra gran realidad es la de cristianos, la de ungidos, ungidos como miembros de un cuerpo que pertenece a una cabeza ungida. A una cabeza ungida debe corresponder un cuerpo ungido. A la cabeza que es Cristo debe corresponder el cuerpo cristiano. Nosotros, Cristos, miembros de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo el Señor. De modo que no nos contentemos con proclamar a Cristo Señor. Completemos con el gran pregón que da Pedro. Sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien habéis crucificado, Dios lo ha constituido Señor y Cristo. El Señor que obra con el poder del Espíritu, el Señor ungido con la plenitud del Espíritu. ¿Qué hace Cristo lleno del poder del Espíritu? Es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo quisiera yo insistir en que el distintivo de Cristo es el de dejarse conducir siempre por el Espíritu del cual fue colmado en el Jordán después de su bautismo? Cristo, lleno del Espíritu Santo, es conducido por el Espíritu, es llevado por el Espíritu. Ahora es llevado al desierto. Después, en el versículo 14 de ese capítulo 4, nos dirá San Lucas, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. A todas partes va Jesús, lleno del Espíritu, conducido siempre por Él. A veces nosotros nos quedamos con esa primera realidad, la de ungidos, de cristianos, pero sin dejarnos en la práctica conducir por el Espíritu Santo. Recuerden lo que dice San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Los que son conducidos por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Cuando una persona se entrega dócilmente a la conducción del Divino Espíritu, empieza a caminar por sendas de perfección. Ese Espíritu del Señor la lleva donde Él quiere
pero hace maravillas en ella. Cuando ustedes leen en los Hechos de los Apóstoles la vida de San Pablo, encuentran cómo es un hombre que siempre se deja conducir por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a veces le cambia totalmente los planes. Cuando él pensaba ir, por ejemplo, a Éfeso, el Espíritu lo llevó a Macedonia. Él quería viajar al sur. El Espíritu Santo lo condujo a Occidente. La gran sabiduría de un cristiano es la de dejarse conducir por el Espíritu Santo. En nosotros hay una fuerza muy grande que quiere arrastrarnos al pecado. Es aquella ley de la carne de la cual habla San Pablo, una ley contraria a la ley del Espíritu. Y San Pablo dice que por eso muchas veces hace lo que no quiere y no hace lo que quiere hacer. En nosotros estará siempre esa lucha entre el Espíritu del Señor, que quiere llevarnos a Cristo, que quiere llevarnos a lo más perfecto, y el espíritu carnal, el espíritu del mal, que querrá llevarnos al pecado, alejarnos de Jesús. Esa realidad es la que se presenta en el momento de la tentación. Cristo es llevado por el Espíritu al desierto, nos dice San Lucas, para ser tentado por el diablo. No, San Lucas dice al desierto en donde es tentado por el diablo, y San Mateo dice expresamente que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vamos a detenernos un poco en este punto que es muy importante en nuestra vida consagrada. Nosotros, al lado de esta fuerza del Espíritu que recibimos desde el bautismo, encontramos toda aquella fuerza del mal que quiere llevarnos a la perdición. Y Jesús, al padecer las tentaciones, antes de dar comienzo a su ministerio público, nos enseña dos cosas: cómo es preciso liberarse primero del demonio para poder después liberar a los demás del demonio. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, en donde Jesús va a recibir toda la fuerza de la tentación demoníaca, pero para vencerla con la fuerza que tiene del Espíritu Santo. Nosotros no podemos evitar la tentación. Cristo por eso quiso padecerla, para mostrarnos que sus cristianos, sus ungidos, los miembros de su cuerpo místico, padecerían a lo largo de sus vidas la tentación en sus diversas manifestaciones. La tentación de Jesús no es de un momento, ni de una sola clase. Es una tentación repetida. Quizás fueron muchas más las tentaciones a que se sometió Cristo durante esos días, pero encontramos enumeradas tres principales. La tentación de la gula, de la satisfacción de halagos corporales. El demonio aprovecha el hambre que tiene Cristo por su largo ayuno para decirle que si es hijo de Dios, diga a esas piedras que se conviertan en panes. Después le propondrá la tentación de la ambición. Delante de él pondrá todos los reinos de la tierra y se los ofrecerá si postrado en tierra lo adora. El demonio le dice que esos reinos son suyos y no le está diciendo una mentira. Él es el príncipe de este mundo. El Señor también lo vencerá con esas palabras: adorarás al Señor tu Dios
y solo a Él servirás. Y después el demonio le pondrá la tentación del orgullo, cuando lo invita a lanzarse desde el pináculo del templo para que los ángeles lo reciban en sus manos y cause una admiración que atraiga los aplausos de todos los que estén allí cerca del templo. El Señor dirá a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. En este relato encontramos un hecho muy importante para que lo tengamos en cuenta, y es que Jesús vence siempre al demonio con la palabra inspirada, con la palabra de Dios. A cada tentación responde con un texto del Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre, que está en el capítulo 8, versículo 3 del Deuteronomio. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, en el capítulo 6, versículo 13 de ese Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios, en el versículo 16 también de ese capítulo 6 del Deuteronomio. Esto tengámoslo en cuenta, porque ahora cuando hablemos de la armadura que debe tener el cristiano, según la carta a los Efesios, entrará de nuevo la palabra de Dios como la espada con la cual nosotros podemos destruir al maligno. ¿Cuáles son las lecciones que a primera vista aparecen de la lectura de este texto? Primero, cómo una persona llena del Espíritu del Señor está sujeta también a la tentación. Hay muchas personas que se desalientan en su vida espiritual por las tentaciones reiteradas que padecen a lo largo de su vida. Tentaciones de soberbia, tentaciones de lujuria, tentaciones de venganza, tentaciones de ambición, tentaciones de diversa índole. Nosotros padeceremos la tentación a lo largo de nuestra vida. Tenemos que aprender a tener paciencia frente a ella, sobre todo a tentaciones como las del orgullo. San Francisco de Sales decía graciosamente que el orgullo moría un cuarto de hora después de nosotros. Con estas palabras él quería decir cómo hasta el final nosotros padeceríamos tentaciones de orgullo. Y otras personas padecerán tentaciones de otra índole a lo largo de toda su vida. La tentación no es pecado, ni la tentación es mala en sí. Si hubiese sido mala en sí, Cristo no la habría tolerado. La tentación se convierte en una fuente de merecimientos para el que triunfa. Y así como el demonio quedó confundido cuando tuvo que alejarse, el diablo se alejó de él, nos dice al final de este relato San Lucas, así también queda confundido en aquella persona a la cual somete a la tentación. Nunca debemos decir yo no agrado al Señor puesto que tengo tales tentaciones tan fuertes. No. No agradamos al Señor si nos dejamos vencer por la tentación. Pero si nos valemos de la tentación para unirnos más con el Señor, saldremos mejor de la tentación. Pongo un ejemplo muy claro. Las tentaciones, por ejemplo, contra la castidad. Muchas personas se sienten acongojadas por padecerlas y llegan a hacerse a la idea de que no avanzan y desagradan al Señor porque tienen esas tentaciones muy fuertes. Esa tentación puede llevar a la persona, si se entrega a ella, a un pecado grave, pero puede ser fuente de una unión más íntima con el Señor. Si esa persona consagrada, que le ha consagrado su cuerpo, su castidad al Señor, en el momento de experimentar una lucha fuerte
le dice a Jesús: de nuevo te entrego mi cuerpo, no quiero complacerme en él, no quiero entregarlo a nadie, te lo he dado y ahora en este momento de lucha te reitero esa entrega. ¿Qué pasa con esa tentación? Que deja a esa persona más cerca de Cristo. Esa persona queda con más méritos. Puede sentir lo que quiera, pero mientras no consienta, no desagradará al Señor. Y lo mismo pudiéramos decir de cualquier tentación, de ira, de venganza, de cualquier clase. Si nos valemos en ese momento de la tentación para reiterarle al Señor nuestro deseo de servirle, nuestra voluntad de fidelidad, pues esa tentación nos dejará más cerca del Señor. ¿Por qué Cristo vence siempre al maligno? Porque está lleno del Espíritu Santo en primer lugar, y luego porque es un hombre de profunda oración y también de intensa mortificación. El primer medio para triunfar en el momento de la tentación es contar ante todo con la fuerza del Espíritu Santo. San Pablo, en ese capítulo 6 de la carta a los Efesios, cuando habla en el versículo 10 y siguientes del combate espiritual, dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Es una repetición de la misma palabra, fuerza y poder, para mostrarnos cómo la necesidad primordial en el combate espiritual que todos tenemos que soportar es tener la fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo. Recibiréis el poder del Espíritu. Jesús no solamente se deja conducir por ese Espíritu Santo del cual está lleno, sino que siempre obra movido por el poder del Espíritu. Con ese poder del Espíritu vence al maligno cuando lo acecha, cuando le pone sus tentaciones, y lo vence después en las personas. Si yo con el poder del Espíritu arrojo los demonios, es porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. No olvidemos eso. Cristo triunfa del demonio en su persona y en los demás porque está lleno del poder del Espíritu. Él no triunfa con su fuerza humana. Él triunfa del maligno con la fuerza del Espíritu Santo. Lo que a veces nos lleva a sucumbir fácilmente es el orgullo, el creer que con nuestras solas fuerzas lograremos triunfar. Triunfa el débil, el que se siente débil, el que no confía en sus propias fuerzas y pide, por lo tanto, la fuerza del Espíritu del Señor. Aquellos que dicen: yo tengo una gran fuerza de voluntad, yo puedo exponerme a tal peligro, seguramente no sucumbo, son los que caen primero. El primer secreto para no sucumbir a la tentación es sentirse débil. Y sentirse débil para evitar entonces aquella ocasión que puede llevarlo a uno a la ruina. La persona que se siente débil no se expone a tal peligro, con tal persona, con tal diversión, con tal película, no. Esa persona dice: yo soy débil, luego no me expongo. Y pide la fuerza del Espíritu. Y con esa fuerza del Espíritu que pide, triunfa. Y la victoria no la deja uno orgulloso, sino agradecido. Porque uno sabe: yo he conseguido triunfar no por mis propias fuerzas, sino por la fuerza del Espíritu que está en mí. Cristo, a esta fuerza del Espíritu, une la oración y el ayuno. Cuando una persona se llena del Espíritu del Señor, busca ante todo la oración. No olvidemos esto. Es uno de los efectos primeros
de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en una persona, el aprecio por la oración personal que es irreemplazable, por la oración litúrgica que tiene como centro la Eucaristía, y por la oración comunitaria, que es riquísima por el poder que tiene para alcanzar bendiciones especiales del Señor. A esa oración Cristo une la mortificación. Nosotros, si queremos conservarnos en nuestro compromiso con el Señor, debemos llenarnos de su Espíritu Santo, del poder de su Espíritu. Debemos ser personas de oración, pero también personas mortificadas. Los que son de Cristo crucifican su cuerpo con sus vicios y sus concupiscencias. Y todos corremos el peligro de dejarnos llevar por los halagos temporales y evitar la mortificación de los sentidos. El Señor quiere que descansemos. El Señor quiere que tengamos diversiones o distracciones sanas, pero sanas. Tenemos que evitar todo aquello que se presenta tan frecuentemente en esta época que ponga en peligro este combate espiritual. Revestíos de las armas de Dios, en el versículo 11, para poder resistir a las acechanzas del diablo. Uno no vence al diablo con armas humanas, lo vence con las armas de Dios. Ya veremos enseguida cuáles son. Porque nuestra lucha, dice el apóstol, no es solamente contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneos firme. Yo espero que todas ustedes crean en esa verdad revelada, la existencia del diablo, pero como un ser concreto, no como algo vago, la personificación del mal. Uno no puede entender la vida del Señor si no la confronta con este poder del maligno, del diablo en concreto, al cual derrota aquí en el desierto y después definitivamente en la cruz. Hay que evitar el extremo también pernicioso de ver al diablo en todo y de achacarlo todo al diablo, pero hay que evitar ese más peligroso todavía de negar su existencia. Y más de una persona consagrada ha sido desorientada en los años pasados por más de un expositor, de un conferencista, que se ha burlado de la existencia del demonio como de algo ridículo, propio de una edad oscura ya superada. Aquí se trata de una verdad revelada, que nosotros debemos contemplar con serenidad, pero también con realismo, para no vernos en un momento dado derrotados por esta fuerza del maligno. ¿Cuáles son las armas de Dios que debemos emplear para triunfar sobre el demonio? En pie, pues, ceñidas vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Estar en pie, es decir, en actitud de combatientes. Ceñida la cintura con la verdad, una verdad que es Cristo y que podemos encontrar ante todo en su palabra revelada. Calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz. La persona apostólica, la que está verdaderamente preocupada por llevar el mensaje del Señor a muchos hermanos,
tiene un arma poderosísima para triunfar sobre el maligno. Calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz. Embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. A ese celo apostólico debemos unir esta búsqueda del crecimiento en la fe. Una fe que recibimos en el bautismo como regalo del Señor, pero que debe crecer en nosotros. Los apóstoles sentían la necesidad de ese crecimiento en la fe y por eso le decían a Cristo: aumentanos la fe. Nosotros los consagrados debemos ser personas de fe, de mucha fe, porque esa fe es la que nos sostiene cerca al Señor. Recordemos que la fe no es solamente admitir unas verdades reveladas, sino es ante todo adherirnos a la persona del Señor. Y en la medida en que crezca esta fe, esta unión con el Señor, pues crecerá también nuestra fortaleza para no dejarnos arrancar de Él. Otra arma de Dios: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este combate espiritual hay que usar una espada poderosísima, es la palabra de Dios. Espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué es espada del Espíritu? Porque el Espíritu Santo es el autor principal de esa palabra de Dios. Por eso la llamamos palabra de Dios, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. En la medida en que nosotros leamos con fervor la palabra de Dios, la asimilemos, la convirtamos en nuestro patrimonio, en esa medida nos llenaremos de fortaleza para resistir al maligno y tendremos a flor de labio el texto oportuno en un momento dado de tentación. El Señor, que había meditado profundamente la palabra revelada en el Antiguo Testamento, encuentra inmediatamente el texto apropiado para rechazar al maligno. Nosotros encontraremos en la palabra de Dios el criterio recto para no dejarnos seducir por un criterio carnal, por un criterio mundano. Y qué fácil es dejarse hoy desorientar por criterios humanos, por criterios carnales. Vivimos en un ambiente que poco a poco nos va envolviendo, y si no estamos asimilando los criterios del Señor, si no estamos teniendo los pensamientos de Dios, en un momento dado nos dejaremos desorientar por los pensamientos o criterios del mal. San Pedro, después de haber proclamado a Jesús como el Cristo de Dios, se deja desorientar por el maligno y le pide al Señor que no vaya a Jerusalén para entregarse a la pasión. El Señor lo rechaza en ese momento con palabras muy fuertes y le dice que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tener la mentalidad de Cristo, como dice San Pablo, es un regalo que nos va dando la reflexión madura de la palabra del Señor. No dejemos pasar un día sin leerla, pero no con curiosidad y a la carrera, sin leerla con gusto, con detención, con mucha oración. San Lucas nos dice que el Señor abrió las inteligencias de los apóstoles para que comprendieran las Escrituras. Y damos esa gracia, que Él nos abra nuestras inteligencias para que comprendamos las Escrituras, para que allí descubramos progresivamente los criterios del Señor, los criterios del Espíritu Santo, para que en un momento de tentación nosotros, con la palabra de Dios, rechacemos lo que pueda apartarnos o quiera apartarnos del Señor. Y continúa San Pablo enumerando las armas de Dios para el combate espiritual.
siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. Siempre en oración, orando en toda ocasión en el Espíritu. Fijémonos que no se trata de una oración cualquiera, se trata de la oración en el Espíritu. Judas en su cartica preciosa hablará también de la oración en el Espíritu. Orando en el Espíritu dirá también el apóstol San Judas. ¿Cuál es la oración en el Espíritu? Aquella que está animada por el Espíritu Santo. San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8 dice: no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y ora en nosotros con gemidos inenarrables. Orar en el Espíritu es eso, abrirnos a la acción del Espíritu Santo para que Él ponga en nosotros la oración de vida, la alabanza, la acción de gracias, la súplica. Orar siempre en el Espíritu. No nos pongamos a orar solos, perderíamos el tiempo. Al dar comienzo a la oración siempre pidámosle al Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra debilidad y dejémonos conducir por Él en esa oración. Pero a la oración hay que añadir algo. San Pablo dice: velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Cuando el Señor en el huerto invita a sus apóstoles a orar, les dice: vigilad y orad para que no caigáis en tentación. San Pablo, que conoció muy bien estas palabras del Señor, tiene buen cuidado en unir a la oración incesante la vigilancia, velando juntos con perseverancia. No basta la sola oración. Una persona puede orar largas horas, pero si después imprudentemente se expone a la tentación, caerá fácilmente. Hay que vigilar, además de orar. No basta la vigilancia, se requiere también la oración. Son dos elementos que tienen que complementarse. Y San Pablo los une también como los unió antes el Señor Jesús. Hay que vigilar las tendencias profundas, hay que vigilar las relaciones interpersonales, hay que vigilar las diversiones, hay que vigilar el mismo apostolado que se está realizando para no caer en la tentación. Yo creo que si nosotros estudiamos más detenidamente después, en reflexiones posteriores, la riqueza de estos textos, tendremos una gran luz para nosotros y una gran luz para las personas con quienes realicemos nuestros apostolados. La mayor parte de los retiros los hemos dedicado a estudiar unos temas que pudiéramos decir son más agradables que este. Todo lo que es el amor del Señor, todo lo que Él va haciendo en la renovación de nuestras vidas. Pero yo creo que en esta Cuaresma y al dar comienzo a los retiros en este año, es muy conveniente que nos enfrentemos a esta realidad. Pero no veamos únicamente la tentación de Jesús, cuidado con esta limitación. Veamos a un Jesús que queda lleno del Espíritu Santo. Vuelvan al texto de San Lucas. Lleno del Espíritu Santo sale del Jordán, volvió del Jordán. A un Jesús que lleno del Espíritu Santo es conducido por el Espíritu y que recibe del Espíritu la fuerza para triunfar sobre el maligno. Es así como debemos contemplar las tentaciones de Jesús, para de esa manera también contemplar las nuestras. Nosotros no podremos eludir la tentación. La padeceremos en una u otra forma, en un momento o en otro. Pero nadie puede decir: yo nunca padeceré la tentación.
Pero ¿cómo debemos enfrentarnos nosotros a la tentación? Como cristianos, es decir, como ungidos con el Espíritu Santo. El que se somete a la tentación es Cristo, el ungido por el Espíritu, conducido al desierto por el Espíritu y lleno del poder del Espíritu para triunfar sobre el maligno. Nosotros los cristianos debemos enfrentarnos a la tentación ungidos con el poder del Espíritu Santo, conducidos por Él y empleando las armas que Él en su palabra divina nos ha revelado y que acabamos de oír. Hoy, en un encuentro personal con el Señor que vamos a tener ahora, revisemos nuestra conducta frente a la tentación. Y la mejor manera de revisar nuestra conducta frente a la tentación es en ponernos frente a Cristo en el desierto. ¿Cómo combate Cristo y cómo triunfa Cristo y por qué triunfa Cristo sobre el demonio? Preguntémonos si nosotros los cristianos, los Cristos, los ungidos, estamos imitando verdaderamente al Señor en su lucha y en su victoria sobre el maligno. Tal vez para algunas de ustedes puede ser esta meditación algo importantísimo y quizás definitivo en su vida. Puede ser que se encuentre en un momento de crisis que puede hoy superar con esta visión que nos da el Espíritu del Señor, o esta visión puede servir en un momento difícil en el futuro.